Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo y haber venido acá a escucharnos, a Maxi y a mí. Yo creo que es importante la participación de la gente, entender qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo la gente que eligió la gran mayoría de los porteños, sin importar si nos votaron o no. Yo creo que lo importante de un gobierno es entender la lógica que tiene que gobernar para todos los porteños, y en eso estamos trabajando para tratar de generar de alguna manera una ciudad más vivible, como que sea una ciudad más para todos. Yo creo que estoy convencido de esto ya en estos 5 años que llevo a cargo la gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad, y acompañando a Mauricio en todas las alternativas que tuvo nuestro gobierno, tanto en la primera como en la segunda gestión, que creo que la parte más importante que tenemos que generar nosotros como gobierno es ver cómo hacemos para que la gente viva mejor. Yo creo que acá el punto más importante es entender que la gente elige a sus gobernantes para que en definitiva los interprete de mejor manera. O sea, me parece que cuando se genera este tipo de contrato social que tiene entre el elector y el elegido, tiene que ver mucho con esto de decir, bueno, cómo el que es elegido interpreta las necesidades de la gente, y si las efectúa como corresponde, interpreta de buena manera y hace ese trabajo como corresponde, en definitiva se va a reeditar nuevamente este contrato que existe nuevamente con el voto. Yo creo que la participación ciudadana de mínima tiene que ser con el voto. Obviamente que ustedes ejercen esa participación con un poco más, y es el hecho de ya venir a interiorizarse y saber qué es lo que está haciendo el gobierno en un área. Me parece que es importante porque entiende también de una participación que va más allá del voto, y les puedo asegurar que la ciudad de nuestro país necesita esa participación, necesita que la gente esté, que participe, que se comunique con el gobernante. En definitiva, nosotros no somos ni más ni menos que un grupo de personas que está tratando de hacer las cosas para que ustedes vivan mejor, y en ese vivan mejor nosotros tomamos decisiones, y esas decisiones que tomamos tienen que ser tomadas con la mayor cantidad de información posible. Y esa información que nosotros podemos llevar adelante con nuestro trabajo, pero creo que es muy importante que esa información nos la digan los vecinos. Por eso muchas veces, y lo hemos hablado con Maxi, por ahí las mejores medidas que toman los gobiernos las toman durante la campaña, y esto no quiere decir que toman las medidas electoralistas durante la campaña, sino que durante la campaña es donde más cerca está de la gente, y la gente en definitiva nos acerca cuáles son sus inquietudes y nosotros obramos en consecuencia. Con lo cual, ahora que no estamos en campaña, y esto por eso es importante que nosotros tratemos de acercarnos, porque muchas veces uno como funcionario le pasa que termina viviendo en tapa, y esto tiene que ver por la gestión misma, por las necesidades, por las obligaciones que tenemos, y eso muchas veces nos aleja de la realidad. Y esto, alejarnos de la realidad, muchas veces nos hace tomar decisiones que nosotros creemos que son buenas, cuando en definitiva no nos damos cuenta que son buenas o no, porque no tenemos el rebote que realmente tienen que tener decisiones, y esas decisiones tienen que ver de cómo les llegan a ustedes. Por eso es muy importante el trabajo que hace Maxi, que hace toda la gente que está más en contacto con ustedes, y que en definitiva nos llenan de información a nosotros para ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal. En seguridad, uno de los temas que yo estoy convencido de que es uno de los principales problemas que hoy tiene nuestra ciudad y nuestro país, nosotros tomamos una posición muy clara dentro del gobierno de la ciudad y dentro de nuestro espacio político, que fue hacernos cargo de este problema. Para que ustedes más o menos lo entiendan, el gobierno de la ciudad carecía del Ministerio de Justicia y Seguridad, o sea, esta es una decisión política de los anteriores gobiernos, sobre todo teniendo en cuenta no solamente el hecho de que yo entiendo de que no se estaban ocupando del tema, sino que además esto de que el gobierno de la ciudad empieza a tener una autonomía, era como uno de los temas que todavía no habían sido trasladados claramente desde el gobierno nacional a la ciudad de Buenos Aires. Mauricio toma una decisión valiente, que es ocuparse del tema de seguridad. Esto fue una discusión incluso en el seno de nuestro propio gobierno, teniendo en cuenta de que generar una expectativa en los vecinos de la ciudad de hacerse cargo de un tema tan sensible como la seguridad podía ser un boomerang, y que por ahí en definitiva era mucho más fácil tomar la posición que habían tomado los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires hasta ese momento, que tenían que ver
con prácticamente ponerse en un lugar de reclamarle al gobierno nacional que se ocupara del tema de seguridad. Y esto en definitiva podía llegar a tener una buena acogida a nivel político, o sea, era prácticamente no hacernos cargo de un problema y sentarnos como un vecino más a reclamar que el gobierno nacional no acudiera. Mauricio entendía que tener una posición para la cual él había sido elegido, él había planteado durante su campaña la necesidad de hacerse cargo de alguna manera de que era la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, y por eso, una vez tomada la decisión, después de una reunión que él tuvo con el jefe de gabinete en ese momento, que era Alberto Fernández, de que no había ninguna posibilidad de que el gobierno nacional traspasara parte de la Policía Federal con sus recursos al gobierno de la ciudad, sí entiende que hay que llevar adelante un plan integral de seguridad en el cual también tenía como medida la creación de la Policía Metropolitana. Esto es una decisión política en sí misma, para que ustedes tengan en cuenta, hacía más de 100 años que no se creaba una fuerza de seguridad. Esto tenía un condimento extra donde existía una oposición política clara del gobierno nacional con el gobierno de la ciudad, entendiendo además que Mauricio podría llegar a ser un referente político de la oposición, con lo cual claramente el gobierno nacional intentó en todo un momento de que esto no tuviera un buen resultado. Hoy, con el tiempo, yo no tengo ninguna duda de que fue una decisión política acertada, de que tomó Mauricio, y no solamente hablando de política partidaria, de política electoral, yo creo que es por ahí el menor lugar donde se puede llegar a ver esto. Sobre todo teniendo en cuenta que para hacer bien un plan integral de seguridad y armar bien una policía como la metropolitana, eso lleva tiempo y no va a tener un efecto electoralista de hacer 5, 10.000, 15.000 policías de un año para otro, como para sacarse una foto y entender que la gente tenga la sensación que va a estar más segura, sino que nosotros entendimos que todo este plan había que hacerlo bien y de buena manera, con lo cual esto lleva un lapso de tiempo determinado que no se puede acelerar, porque acelerarlo sería ir en contra de hacerlo bien. Tomada esta decisión, nosotros entendíamos también que no se le podía generar al vecino de la ciudad de Buenos Aires un gasto extra en lo que eran los impuestos que tenía, con lo cual se asumió este compromiso con el mismo presupuesto que tenía la ciudad. Este presupuesto lo que determinó que fue una decisión de gobierno, no únicamente de un área del gobierno, porque en definitiva, como ustedes bien saben, el presupuesto es como administrar una casa. O sea, ustedes tienen un ingreso de dinero determinado en su casa y uno como que a partir de ahí empieza a generar una lista de prioridades y qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que generar para que una casa siga en funcionamiento. Esto tiene que ver con ustedes pagan la obra social, pagan las expensas, pagan el colegio de los chicos, pagan los supermercados, exactamente lo mismo. O sea, lo que hace un gobernante es toma en cuenta cuánta plata tiene y a partir de cuánta plata tiene empieza a tomar decisiones de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen. Con lo cual lo que se estaba generando no era una policía para Macri o una policía para el gobierno de la ciudad, sino una policía para la ciudad de Buenos Aires y para el habitante de la ciudad de Buenos Aires, que va más allá únicamente de los porteños, sino que también va claramente en lo que son todas las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires. Esta decisión llevó que hoy nosotros estemos en 4 comunas y en lo que es el micro y macrocentro, o sea que se entendió como teníamos que hacerlo, se arranca de una comuna como la comuna 12, que es una comuna de conflictividad media, o sea, y esto tenía que ver también con una decisión política que nosotros tomamos, sobre todo para probar cómo era el funcionamiento activo de la Policía Metropolitana de la comuna. Previamente sí se hizo un trabajo muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el sistema de comunicación propio que tenía que tener el gobierno de la ciudad y no solamente la Policía Metropolitana. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque nosotros, estudiando el tema, nos quedó absolutamente claro que una ciudad como Buenos Aires tiene un evento complejo de resolver desde la emergencia, que tenía antecedentes de cada 3 o 4 años que un evento de estas características. O sea, para hacer un poco de memoria, nosotros tuvimos Embajada de Israel, AMIA, LAPA, Cromañón, y durante nuestra primera gestión, nuestros primeros 4 años de gobierno, no habíamos tenido un evento de estas características hasta los 2 meses de nuestra gestión que tuvimos el accidente, el choque de trenes en 11, lo que generó una respuesta del sistema de emergencias de la ciudad, coordinado con algunas áreas del gobierno nacional, que después de muy buena respuesta.
Esto tiene que ver con la preparación que tuvo el sistema de emergencias dentro de la coordinación que tienen que ver todas las áreas que trabajaron. Acá trabajó Policía Metropolitana, SAME, Policía Federal, Bomberos, Guardia de Auxilio, Defensa Civil, Agentes de Tránsito, Ministerio de Salud. Todas estas áreas estaban coordinadas previamente con simulacros y simulaciones que se vienen haciendo para tener claro qué es lo que tiene que hacer cada uno en un evento. O sea, lo que uno trata como gobierno es que estas cosas no ocurran. Esta última ocurrió por entiendo yo, y así está siendo investigado, por una irresponsabilidad en el manejo del transporte público de trenes por el gobierno nacional, y esto provocó un accidente de estas características. Provocado este accidente, la respuesta del sistema de emergencia fue una respuesta exitosa, a pesar de lo cruento que fue el accidente. O sea, hubo más de 600 traslados, en donde esos 600 traslados hubo una sola persona que perdió la vida, y que además en el momento del rescate, dada la complejidad de la situación en que se encontraba, que era un chico de menos de 10 años, hacía suponer que no hubiera ninguna posibilidad, pero nosotros entendimos que era necesario seguir trabajando para ver si había alguna posibilidad de la presentación de este chico. Y esto porque lo digo, y esto lo digo porque esto tiene que ver con el trabajo que se hizo en la ciudad, y que no es solamente de la ciudad, sino donde hubo trabajo también de Policía Federal, de Bomberos, donde coordinado y trabajando en buena forma y en buena manera se llegó a presentar el chico. Esto tiene que ver también con lo que estamos tratando de generar en la ciudad, no solamente en el sistema de emergencia, sino también en el sistema de seguridad, donde el trabajo de una primera etapa fue muy complejo coordinar y llevar adelante medidas de seguridad en conjunto con el gobierno nacional, pero iba a ser que esto ya hoy no existiera ninguna duda de la permanencia y de la necesidad de que una ciudad como Buenos Aires tenga una fuerza de seguridad propia. Esto no tiene que ver, le vuelvo a repetir, con lo que es para un gobernante, sino que para todo el vecino de la ciudad de Buenos Aires. Hacerla de la manera que nosotros entendimos que hay que hacerla tiene que ver con generar un modelo de policía de cercanía al vecino, de volver a reeditar lo que nosotros entendemos es este convenio social que tiene que existir entre las fuerzas policiales y la ciudadanía. Se fue perdiendo esta relación de confianza que tiene que existir entre la gente y su policía, y para eso entendemos que primero tenía que existir el gran responsable de la formación, capacitación, equipamiento y conducción de las fuerzas policiales es la política. O sea, el responsable de las fuerzas policiales, a pesar de que a muchos políticos no les guste, es la política. Y esto tiene que ver también con que es el que ejecuta los planes de seguridad. Muchas veces el político tiene como respuesta fácil decir que la inseguridad es una culpa de los jueces que dejan en libertad a los delincuentes y de las malas acciones de los policías. En los dos casos es responsabilidad de la política. La designación de los jueces es responsabilidad de la política, el control de los jueces es responsabilidad política, y la remoción de los jueces en caso de que sea necesario, si toman medidas como las que algunos jueces toman, también es responsabilidad política y tiene que ser llevado adelante por medio del Consejo de Magistratura en algunos lugares y por medio de las legislaturas en otro, de acuerdo a la normativa que tengan cómo se juzgan los jueces. Las leyes es responsabilidad de la política. O sea, cuando ustedes eligen a un legislador, a un diputado, a un senador, lo que están haciendo es elegir los representantes de ustedes para que, en definitiva, realicen normas para la convivencia entre nosotros. Esto es la ley, no es más ni menos que esto, es cómo se lleva adelante algo que ustedes quieren que se haga como sociedad y que eligen un grupo de personas para que en definitiva lo hagan. Con lo cual, las leyes que aplican los jueces también son responsabilidad de la política. Y la conducción de la policía, la formación, el pago y el equipamiento también es responsabilidad política. Con lo cual, mientras que no asumamos este compromiso es nuestro, es muy difícil salir del problema. ¿Y por qué yo digo que hay que asumir este problema? Porque nosotros lo asumimos y en definitiva, de la mejor manera posible intentamos armar un plan integral de seguridad con una fuerza policial que es el recurso humano que se necesita. O sea, porque por más que yo tenga toda la plata, o sea, más o menos para que ustedes tengan claro, una ciudad como Buenos Aires tiene que tener en algún momento entre el 15 y el 20% de su presupuesto invertido en seguridad. Digo invertido y no gastado. ¿Sabes? Para que quede claro, la seguridad es una inversión que hacen los gobernantes
Porque en definitiva, mientras más inversión haya en seguridad, mejor va a ser la calidad de vida que ustedes tienen, mejor va a ser que el comercio funcione hasta más tarde, sin miedo a tener que cerrar la puerta, mejor va a ser que la gente pueda estar en la calle, estando en el bar a cualquier hora. Esto va a provocar que haya más ingreso de plata en la ciudad, y es verdad desde el punto de vista comercial. Esto va a generar que yo pueda recaudar más plata en ingresos brutos, que las propiedades suban de valor, con lo cual yo también voy a recaudar más plata, donde la gente va a poder generar este círculo virtuoso que yo entiendo que el gobierno, cuando genera inversión, no solamente en seguridad, sino en distintas áreas, empieza a generar círculos virtuosos de que la gente viva mejor y que nosotros tengamos un mayor ingreso y podamos invertir más plata en lo que la gente necesita. Pero toda esta necesidad, que en definitiva es de la política, el principal responsable del manejo de la seguridad en nuestro país y en nuestra ciudad es el gobierno nacional. Pero no porque Macri no pueda, sino porque las políticas públicas que tienen que ser mantenidas en el tiempo y que de alguna manera van a replicar en todo el sistema de seguridad en una ciudad como Buenos Aires, en una provincia como Buenos Aires, o en una ciudad como Rosario, o en una provincia como Santa Fe, o en cualquier ciudad de nuestro país y en cualquier provincia de nuestro país, tienen que estar ordenadas y dirigidas por el gobierno nacional. Y todos involucrados atrás, o sea, esta es la forma clara que tiene que hacerse la política, o sea, la política como política pública, no como política partidaria. Y como políticas públicas, lamentablemente, hoy nos encontramos con que para el gobierno nacional la seguridad no es un tema. O sea, y esto, nos guste o no, es así, o sea, no es que la presidenta está hablando de seguridad constantemente, cuando está claro que es el principal problema de los argentinos. O sea, no hay encuesta en nuestra ciudad, en la provincia, en nuestro país, que el principal problema de los argentinos no sea la seguridad. Con lo cual es muy complejo que un gobernante que no interpreta cuáles son las necesidades de su pueblo pueda gobernar cuando no entiende que es la principal necesidad. Y esto no quiere decir que nosotros podamos satisfacer esa necesidad por más que hagamos todo el trabajo que hacemos. Porque yo tengo absolutamente claro que el reclamo de ustedes en gran medida tiene que ver con la seguridad. Y tiene que ver con una falta de respuesta aparente que todavía se está dando y que probablemente sea real. Y que tiene que ver con un lapso de tiempo que nosotros podamos realizar una serie de actividades por el plan integral de seguridad para poder llegar a toda la ciudad. Pero lo que sí yo puedo garantizar es el trabajo, y es un tema que no escribo. Esto a mí me cuesta entender cómo desde el gobierno nacional no hay un planteo claro y serio en lo que tiene que ver con política migratoria, con política de narcotráfico, con política poblacional. Y estos son distintas cuestiones que claramente reflejan en seguridad. Cuando uno no trabaja en seguridad puede ser por dos razones, o porque no sabe del tema, o porque no le interesa el tema, pero cualquiera de estas dos, y yo pensando bien, entiendo que es por la primera, que es porque no se sabe del tema, igual el resultado es el mismo. O sea, hoy, ustedes fíjense que los cambios de políticas en seguridad en el gobierno nacional casi que no tuvieron que ver con cambios de gobierno, sino tuvieron que ver con cambios de ministros. Y esto tiene que ver porque no hay una política clara a seguir. Y esto es una de las cosas que nosotros muchas veces hablamos con Mauricio y con todos los referentes de nuestro gobierno, para que quede claro que no importa el cambio de las personas en una determinada área, sino que lo que importa es que lo que se está haciendo, estemos de acuerdo que esté bien, para que pueda ser mantenido en el tiempo. O sea, esto yo creo que es la mayor fortaleza que puede llegar a tener un gobierno. Y esa fortaleza tiene que ver con entender que las cosas que estamos haciendo bien nosotros no es que nosotros decimos que están haciendo bien, sino que acompaña a los vecinos. Y el principal reclamo que yo tengo de los vecinos cada vez que voy a algún barrio en donde hoy la Policía Metropolitana no tiene desarrollo territorial es cuándo va a llegar la Policía Metropolitana. Y la verdad que es una respuesta muy compleja de dar. Primero, es una satisfacción entender que nosotros hicimos algo que el vecino entiende que lo necesita. Por otro lado, es una satisfacción a medias, porque es como que yo no le puedo dar una respuesta acabada a la que ustedes les gustaría escuchar, y que yo, si fuera un político que le gusta mentir, les diría que dentro de 20 días, un mes, 2 meses, 6 meses está acá, entonces ustedes me aplauden y se van contentos, pero yo no puedo volver nunca más acá y al máximo en 6 meses lo mataría. Con lo cual, yo como político no vine a mentir. O sea, no, voy a tratar de explicar de la mejor manera cuáles son las cosas que estamos haciendo, de entender que sabemos que es una necesidad de todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires contar no solamente con las cámaras, con el sistema de emergencia, con el SAME, sino contar
con una policía como la que nosotros entendemos que es la policía metropolitana, donde ustedes claramente están haciendo un esfuerzo y que además en muchos aspectos se puede llegar a discutir por qué se elige una jurisdicción y no otra. Nosotros arrancamos con una, como decía, con una comuna media como es la 12, después se avanzó con la comuna 15, que también es una comuna media con alguna conflictividad mayor, hoy estando en la comuna 4, que es Barraca, Penta, La Boca y Parque Patricios, ya con una conflictividad alta. Y esto tiene que ver porque ya la madurez de la policía metropolitana permite que hoy estemos en un barrio con una conflictividad de la naturaleza que hoy tiene la comuna 4, y seguimos avanzando en lo que es el micro y macrocentro, entendiendo también que toda la franja que va desde Constitución hasta Regiro es una franja hoy donde la gran mayoría de los porteños que viven y trabajan en nuestra ciudad, y que además de la gran mayoría de los habitantes se mueven en ese vector que va, digamos, desde lo que es el Puerto Madero hasta Callao y de Libertador hasta Constitución.